buenas tardes, buen día, buena tarde, good evening, good afternoon, bonjour, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a esta, la primera edición de la versión latinoamericana de Cities on the Frontline. Yo soy Eugene Zapata, soy director de Alianzas Globales y director para América Latina y el Caribe de la Red Global de Ciudades Resilientes. Y es un enorme gusto para mí lanzar esta primera serie de conversatorios en América Latina sobre cómo las ciudades estamos enfrentando los desafíos de la resiliencia. Quiero antes que nada dar un enorme saludo y agradecimiento a dos instituciones que están haciendo posible que Cities on the Frontline llegue a América Latina. Primero que nada, y con mucho reconocimiento al Banco Mundial, particularmente al área de gestión de riesgos y desastres del programa de gestión de riesgos y desastres del Banco Mundial, quien nos ha acompañado ya desde hace más de un año y medio, casi 2 años, desde que empezó la pandemia a nivel global, con casi más de 50 versiones de sesiones como esta a nivel internacional, hablando de todos los temas relacionados con la recuperación de las ciudades después de la pandemia, y hoy renovando su compromiso con nosotros desde América Latina. Y por supuesto a nuestro nuevo aliado, una empresa mexicana con la que tenemos una larga historia de colaboración, líder en el sector de la vivienda, de la construcción y de la resiliencia en América Latina y en el mundo, Cementos Mexicanos, Cemex. Nos acompañan hoy para abrir esta primera sesión Mauro Gallardo, que es el director de desarrollo de soluciones urbanas en Cemex, y por parte del Banco Mundial nos acompaña David de la Practice Management Urban Land Program. Quiero decirles que para nosotros esta es una alianza muy importante. Primero porque estamos aquí una red de ciudades, un organismo internacional de desarrollo como el Banco Mundial y una empresa líder en el sector del desarrollo urbano en América Latina. Vamos a hacer a partir de hoy toda una serie de Cities on the Frontline en América Latina. Tenemos previstos al menos 6 conversatorios similares en temas tan variados como la economía circular el día de hoy, pero también las nuevas formas del empleo, también las nuevas formas de movilidad en la ciudad, los problemas de resiliencia hídrica, y tantos temas más que han venido a ser tan prioritarios a partir de la nueva normalidad que estamos viviendo post pandemia. No quiero tomar mucho tiempo, quiero agradecer también a todo el equipo de organización detrás de todo esto, agradecer a los más de 80 participantes que nos acompañan ya desde distintas regiones de América Latina y del mundo, y sin más, darle la palabra a Mauro a nombre de Cemex. Bienvenidos y adelante, enhorabuena por esta primera sesión inaugural de Cities on the Frontline América Latina con el apoyo del Banco Mundial y de Cementos Mexicanos. Gracias. Muchas gracias, Eugene. Muchas gracias. Primero, igualmente quiero comenzar por agradecer a Resilient Cities Network y al Banco Mundial por la organización de esta serie de conversatorios que sin duda abonan a la creación de ciudades sostenibles y resilientes. Y nosotros agradecemos infinitamente la invitación a este espacio. Para mí es un honor estar representando a Cemex en este primer conversatorio. Para Cemex es muy importante apoyar estos espacios de intercambio de conocimiento para el desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Y bueno, primero quiero platicarles un poquito para aquellos que no están familiarizados con nosotros. Bueno, Cemex, aquí en Cemex somos una compañía de materiales para la construcción con presencia global, verticalmente integrada y con 4 negocios principales: cemento, concreto, agregados y soluciones urbanas, que es el área a la que yo pertenezco. Obviamente, como empresa líder en materiales para la construcción, reconocemos y aceptamos nuestra responsabilidad en el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles y resilientes. Y definitivamente el día de hoy el mayor atributo de construir un mejor futuro, que es parte de nuestro ADN, es la sostenibilidad.
específicamente tomando acciones para solucionar uno de los problemas más urgentes que apremian al mundo el día de hoy, que es el cambio climático. La sostenibilidad es una de nuestras 5 prioridades estratégicas y está presente en todos los aspectos de nuestro negocio. Está ligado a nuestros procesos de toma de decisiones, a la definición de nuestros objetivos y obviamente todos nuestros colaboradores están involucrados. De hecho, los más de 46,000 colaboradores a nivel global, con presencia en América, Europa, Medio Oriente, Asia y África, continuamos integrando la innovación y la sostenibilidad en todos nuestros procesos. Y obviamente este proceso es muy enriquecido por la diversidad de culturas, creencias e historias de cada uno de nosotros. Ahora, siendo conscientes de nuestras actividades y reconociendo que las metas globales de acción climática requieren garantizar que la sostenibilidad está al centro de todo lo que hacemos en CEMEX, creamos Futuro en Acción, que es un programa enfocado en convertirnos en una empresa con 0 emisiones netas de dióxido de carbono. Ahora, quiero compartirles un poco de lo que hacemos en el área de soluciones urbanas de CEMEX. Aquí lo que hacemos es capitalizar nuestra experiencia en materiales para la construcción, ofreciendo soluciones que busquen resolver los problemas más apremiantes de las ciudades. Lograr 0 emisiones netas, sostenibilidad, desarrollo de soluciones circulares y construcción e infraestructura resiliente. Definitivamente las ciudades hoy demandan soluciones sustentables y nosotros en CEMEX vemos ese desarrollo de estas soluciones como el único camino para convertirnos en el socio comercial que nuestros clientes requieren. El compromiso de CEMEX hacia las metas de sostenibilidad es parte fundamental de nuestra identidad como soluciones urbanas. Y lo que les puedo decir es que en soluciones urbanas tomamos ese estandarte de contribuir en la aceleración del paso para alcanzar los objetivos de la agenda de la compañía. Y por eso hemos enfocado el desarrollo de nuestro portafolio con 3 principios en mente. Neutralidad y ciudades sustentables, que en este principio lo que buscamos es materiales, técnicas y tecnologías que nos ayuden a mitigar emisiones de dióxido de carbono, mejorar la eficiencia energética y la seguridad en los procesos constructivos. El segundo principio, que es edificaciones e infraestructura resiliente, buscando soluciones que generen mayor seguridad, resistencia y adaptabilidad en las obras, y sobre todo pensando en preparar a las ciudades para los retos de hoy, pero también los retos del futuro, pensando siempre en el bienestar de los habitantes como principal prioridad. Y por último, soluciones circulares, buscando nuevas tecnologías para el uso más eficiente de los recursos y la revalorización de los flujos de residuos. Que son 2 puntos que hacemos el día de hoy, que es convertir materiales que reintegramos a la cadena de valor como agregados reciclados o como combustibles alternos. Para nosotros la gestión, el reciclaje y la reutilización de residuos son elementos clave de nuestro portafolio y sin duda contribuyen directamente a una economía circular. El año pasado, en CEMEX gestionamos cerca de 23 millones de toneladas de residuos y de subproductos no reciclables, y esto más o menos equivale a cerca de 57 veces los residuos que se envían a los rellenos sanitarios. Y me da mucho gusto compartirles que el 95% de nuestros residuos el día de hoy se reutilizan, reciclan o recuperan. Sin embargo, no es suficiente. Entonces necesitamos, y nos pusimos una meta al 2030 que consiste en aumentar en un 50% la cantidad de residuos y subproductos que capturamos como combustibles alternos o como materias primas alternas. Con esto quiero terminar agradeciendo de nuevo la invitación, que ha sido un honor y estoy ávido de escuchar estas conversaciones en este primer conversatorio de Cities on the Frontline para Latinoamérica. Estoy seguro de que todos seguiremos aprendiendo y buscando soluciones para construir ciudades latinoamericanas mucho más sustentables y resilientes. Y ahora les cedo la palabra a Luciana y Alexandra, quienes nos ayudarán a moderar el resto de la sesión. Muchísimas gracias. Muchas Mauro, gracias. gracias. Perdona, Alexandra, solo Sí, quería interrumpir.
porque cometí el error de presentar a David Sislen a nombre del Banco Mundial, olvidándome que estabas tú representando al banco. Entonces, bienvenido y discúlpame, por favor. Adelante. Gracias, Eugenio. No hay ningún problema. Buenos días a todos. Mi nombre es Alexandra Ortiz Gómez y soy especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial. Junto con Luciana Cardoso de Resilient Cities Network vamos a estar moderando la sesión de hoy. Antes de comenzar, quisiera recordarles a todos cuál es la intención de esta serie de conversatorios y darles unas reglas básicas para tener una sesión exitosa el día de hoy. El propósito de estos seminarios regionales es tener una conversación de aprendizaje muy abierta y honesta. La sesión no está registrada, por lo que le pedimos a todas las personas participantes que no atribuyan ningún comentario, a menos que tengan el permiso expreso de la persona que participó del ponente, ¿no? Para poder hacerlo. Nosotros podemos ayudarles a obtener ese permiso si es necesario. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos alrededor de 80 personas registradas en el conversatorio de hoy y pues teniendo en cuenta que es una participación muy alta, les vamos a pedir que al finalizar las sesiones ustedes vayan escribiendo las preguntas que tienen con la ayuda de la función que existe para esto en la plataforma de Zoom. Lo último es tengan en cuenta que el resumen de la sesión, la grabación de la sesión y las presentaciones van a estar disponibles en la página web de Resilient Cities a mediados de la semana entrante. Y sin más, le paso la palabra a Luciana Cardoso. Luciana. Muchas gracias, Alexandra. Es un gusto estar aquí moderando esta sesión, esta primera sesión de Cities on the Frontline, LAC. Bueno, como uno de los temas que hemos trabajado en la red de ciudades resilientes es justamente el tema de plásticos en océanos y de manejo de residuos urbanos y cómo crear soluciones que vuelvan a las ciudades más resilientes. Este programa se llama Urban Ocean y hemos trabajado de manera muy cercana a la ciudad de Panamá, aquí presente, en la implementación de este programa en la ciudad. Hoy este es el tema de la sesión, es justamente pensar en la gestión de desechos en la región latinoamericana y su impacto en la salud, la economía, el medio ambiente en las ciudades. Sobre todo la idea aquí es acercar el tema de la contaminación de los ríos y de los océanos a las políticas urbanas de desarrollo urbano, de manejo de residuos y de resiliencia. Entonces, no quiero tardarme mucho, quiero presentarles a los panelistas de hoy que pueden contar mucho más sobre el tema. Primero empezaremos con Eliana Mozo Reyes, investigadora consultora de sostenibilidad transnacional de la Universidad de Georgia. La Universidad de Georgia es uno de nuestros socios en el programa Urban Ocean. Está trabajando con la recolección de datos sobre circularidad en las ciudades. Ella nos contará un poco más sobre la problemática a nivel Latinoamérica. Un gusto, gracias, Eliana. Después contaremos con Jania Samuels, subdirectora de resiliencia de la Alcaldía de Panamá. Ella nos contará un poco más sobre el contexto local en la ciudad, sobre el contexto de manejo de residuos, sobre todo de plásticos, los desafíos y las oportunidades en la ciudad y sobre todo sobre el programa Urban Ocean y el proyecto que se ha construido con ese programa. Gracias, Jania, un gusto tenerte aquí. Y para finalizar, tendremos a Mauricio Fabri, coordinador de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en Chile. Mauricio nos va a hablar un poco sobre el contexto en la ciudad de Santiago, sobre manejo de residuos, un poco los desafíos de la ciudad, pero también las iniciativas de reciclaje, de compostaje y la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Muchas gracias, Mauricio, un gusto tenerte aquí también. Sin más, paso la palabra a Eliana. Gracias. Adelante. Gracias, Luciana. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar compartiendo hoy con ustedes. Vamos a ver si les puedo compartir mi presentación. A ver. Ok.
Bueno, y entonces hoy vamos a hablar de circularidad y los residuos plásticos en América Latina y el Caribe, específicamente de la importancia de los abordajes y gestiones locales para mitigar el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Primordialmente, el problema es la ubicuidad del plástico a nivel global, el cual se está produciendo al doble de la velocidad que se producía hace algunos años. También los obstáculos en el proceso e infraestructura de manejo de residuos plásticos que nos dejan con casi el 80%. Si lo ven en la parte de abajo de la gráfica, el 79%, casi el 80% todavía están interactuando con el medio ambiente, a pesar de que hay una buena cantidad de reciclaje y otros manejos. Entonces, ¿de cuánto plástico estamos hablando? Estamos hablando de 8.300 millones, 8.3 billones americanos, pero 8.300 en el contexto mundial, 8.300 millones de toneladas métricas producidas equivalentes a ¿cuánto nos equivale eso? A 1.000 millones de elefantes, 80 millones de ballenas azules, es una cantidad muy grande. Y de esta cantidad, 6.300 millones son residuos que tenemos que gestionar. Esto es algo que las ciudades tienen que lidiar con en un pequeño porcentaje, pero todos tenemos que lidiar con ello. Bueno, en cuanto a América Latina y el Caribe, nosotros como tal, nuestra región produce 4% del plástico mundial y el 9% del bioplástico, lo cual es interesante. Y esto es basado en producciones que son para el 2023, o sea, el próximo año. Sobre el 4% del plástico. También compartimos el cuarto lugar con la mayoría de Asia, sin contar con Japón, China e India, representando el 8% del consumo global de plástico. Producimos el 11% de los residuos municipales a nivel mundial y estamos un poquito por encima del promedio de residuos generados por persona. Pero también puede ser porque tenemos altos índices económicos y turísticos en el Caribe, como se pueden ver en los puntos rosados de la gráfica. Y la cantidad de plásticos generada en el flujo, la cantidad de plásticos en el flujo de residuos según la masa es del 12.4%, lo cual la vemos en la distribución generada en la figura. A ver, ¿cómo estamos manejando esos residuos actualmente? Tenemos más o menos, todavía tenemos 26.8% en botaderos a cielo abiertos, los vertederos que más o menos que se mencionaron en la publicidad. Afortunadamente, 69% de los residuos va hacia rellenos, 52.4% en residuos sanitarios, 14.6% en residuos controlados y 1.5% en rellenos sanitarios controlados y no especificados. Y 4.5% de esos residuos terminan en el reciclaje, 1% o menos van a compostaje o incineración. Y aunque el reciclaje parece bajo en la región, el sector informal cuenta con hasta 4.000 recicladores por ciudad en algunos casos. Desafortunadamente, este tipo de reciclaje es difícil recolectar información y cifras en este tipo de reciclaje. Entonces, no podemos, esto es algo que se puede hacer más a nivel de ciudad, a nivel urbano, entonces es algo que de pronto podemos enfocarnos un poquito más. ¿Qué más? Entonces, del plástico que se recicla en América Latina y el Caribe, nosotros contribuimos muy poco al intercambio de chatarra plástica, con excepción de México, que es el cuarto exportador mundial de chatarra plástica, y Brasil, que intercambia chatarra plástica hacia Paraguay y Estados Unidos.
tenemos algunas cifras ahí. Pero pues en general estamos hablando de una producción y disposición de plástico que han sido a la par, con altos porcentajes de residuos plásticos costeros, como se puede apreciar en esta gráfica, y muchos de los cuales están gestionados inadecuadamente, lo cual es un problema también que seguiremos hablando, y que finalmente terminan con 8 millones de toneladas métricas que entran al océano. Esto fue en el 2010, esto fue en un año. Si esto se repite cada año, pues obviamente vamos a terminar con masas considerables en la superficie del océano, como nos indica la gráfica también. Obviamente hay estrategias de mitigación, pero pues también vamos a hablar de eso hacia el final de la charla. Bueno, entonces, en cuanto a plásticos gestionados inadecuadamente, hay bastante potencial para abordar el manejo de infraestructura de este tipo de plásticos. ¿En dónde hay el mayor potencial? En lugares como Brasil, que es el que tiene el primer lugar en plásticos generados, plásticos gestionados inadecuadamente en la región. En lugares como Guyana, que también tiene el mayor índice de plástico gestionado inadecuadamente por persona. Lugares como Haití, que tiene hasta 49%, lo cual es bastante por encima del promedio de nuestra región, que es 19%. Y esto nos deja este tipo de plástico gestionado inadecuadamente nos deja con un estimado de 3.7 millones de toneladas métricas en el 2020 disponibles para entrar en el océano, lo cual ya excedió la cifra proyectada que se tenía en el 2010. Entonces es algo que preocupa un poco, que se puede abordar. ¿Cómo se puede abordar? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al respecto? Entonces, estamos además de mejorar nuestra infraestructura, pues a nivel los dos global y nacional, también estamos trabajando estamos extendiendo nuestra visión del problema para incluir los efectos globales de nuestros esfuerzos. Entonces tenemos aplicaciones como Marine Debris Tracker, que fomenta lo que llamamos ciencia ciudadana, en la cual cualquier persona puede contribuir a la categorización y colección de datos acerca de la basura fuera del lugar, lo que en inglés se llama litter, a nivel mundial. Tenemos nuestras campañas de limpieza que nos ofrecen una idea de los lugares y los productos problemáticos. Entonces, ¿para qué queremos saber cuáles son esos lugares y esos productos problemáticos? Bueno, digamos en el caso de la aplicación y las limpiezas nos muestran que los productos más populares que resultan como basura fuera del lugar son las botellas de bebida, las tapas de botellas, tapas de plástico, colillas de cigarrillos, envolturas de comida y platos y vasos plásticos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Esa información ayuda a nuestros gobiernos nacionales a implementar reglamentación como prohibiciones o multas en artículos de un solo uso, de plásticos de un solo uso, como los vasos y platos de plástico para llevar, de comida para llevar. Entonces hay 11 países en Latinoamérica que prohíben o regulan este tipo de cosas. 9 de esos países regulan específicamente bolsas plásticas. Pero entonces, ¿qué sucede con estas cosas a nivel nacional? Pues son muy difíciles de hacer seguimiento a los impactos que tienen estas estrategias. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a pensar a nivel local, a nivel urbano, a nivel de ciudades? Entonces, en ese tipo de contextos, el seguimiento se hace más fácil. Por ejemplo, a nivel, en la ciudad de Río de Janeiro, en donde se reportó
un reglamento, que el reglamento contra bolsas plásticas resultó en 24% de la reducción anual de las bolsas plásticas, o ciudades como Guanaja, Utila y Roatán. Guanaja eliminó las bolsas por completo, Utila y Roatán las redujeron en 80% y 50% respectivamente. Es esa información que está disponible. Es más fácil hacer seguimiento dentro de nuestros contextos locales que a nivel nacional. Entonces, ¿qué más oportunidades nos ofrece explorar el problema a nivel local? Entonces, podemos encontrar regulaciones o crear regulaciones más dirigidas. Abordajes más dirigidos. Porque, pues, por ejemplo, los obstáculos que se enfrentan en cuanto a residuos plásticos y residuos sólidos en general en Tunja, Colombia, son muy diferentes que aquellos que se enfrentan a Acapulco, México, y en la Riviera Maya. Son muy diferentes. Entonces, eso nos ayuda a dirigir los esfuerzos en donde más se necesita. Entonces, pues a nivel local, entonces es más fácil considerar los reglamentos, el rol de nuestra comunidad y estrategias potenciales, y pues por ahí derecho ya nos vamos acercando a las ventajas de lo que es la economía circular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra economía? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y nosotros, pues, de todos, cuando hicimos el reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, que es en lo cual estoy basando todas las cifras de esta presentación, en cada una de las páginas web de nuestros ministerios de medio ambiente existe un espacio para explorar la economía circular. Existen unas metas que eventualmente terminan en meta cero, para que no entre nada de plástico a nuestros océanos. Eso es algo que todos tenemos en común y es algo que podemos explorar desde nuestra ciudad. Es algo que si nosotros lo hacemos a nivel local, es más fácil expandir. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, entonces, si pudiéramos analizar el plástico dentro de esta circularidad y pues a nivel local es más fácil encontrar los caminos de mitigación que produzcan un impacto global más contundente. En el Instituto de Materiales Nuevos, en la Universidad de Georgia, que es lo que nosotros hacemos, es donde estoy trabajando, estamos trabajando en algunas ciudades para encontrar esos puntos críticos de intervención a través de nuestro protocolo de evaluación de circularidad. En este protocolo nosotros evaluamos 7 componentes de la circularidad. ¿Sí? Miramos a ver dónde dónde entran los plásticos, por ejemplo. Sí, está la entrada de residuos, qué está haciendo la comunidad acerca de eso, qué hay en cuanto a alternativas y diseño de productos, qué estamos haciendo con el uso de productos, cuáles son los problemas de la recolección, y el final del ciclo, o sea, a dónde van la disposición final de los plásticos, por ejemplo, en este caso, y la fuga de los plásticos, y miramos a ver cuáles son los puntos en donde nuestros esfuerzos serían más importantes, tendrían más potencial. Entonces, a través de la cadena de valor del plástico, por ejemplo, para mejorar las áreas que más lo necesitan, y ciertas ciudades tendrán más potencial de actuar, por ejemplo, en la fuga, en la parte de la fuga o en el diseño de productos de recolección. Pero pues al final del día, lo que nosotros queremos es ayudar a abordar esos puntos estratégicos a nivel local, lo cual puede reducir la cantidad de plástico que entra al ambiente, que entra a los sistemas, eventualmente a los sistemas acuáticos, y consecuentemente la cantidad que entra al océano. Entonces, eso es básicamente el problema, y pues la idea de lo que nosotros queremos hacer, de la circularidad, de la importancia de analizar la circularidad y fomentar ese tipo de visión hacia
el abordaje y la exploración de los problemas de los plásticos en los océanos a nivel local, que eventualmente hará un efecto ola para reproducirse a nivel global. Gracias. Muchísimas gracias, Eliana. Muy interesante tu presentación. Creo que las cifras que has puesto en tus diapositivas realmente nos dan un poco escalofrío, ¿no? De realmente la gravedad del problema, y creo que nos pone muy digamos, en sintonía con lo que estamos discutiendo y con todas las iniciativas que están llevándose a cabo en nuestros países en América Latina. Bueno, entonces ahora muchas gracias y le doy la palabra a Jania para que nos dé su presentación. Jania. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Ahora voy a compartir la pantalla. Nada más, un segundo. Okay. Bueno, no, el tema que desarrollaré por la parte de la ciudad de Panamá es para ver en el contexto en el que nos encontramos con el manejo de residuos sólidos, de residuos principalmente los plásticos, que son los que más nos interesa en este momento. Entonces, para darle un contexto para los que no conocen a la ciudad de Panamá, nada más déjame reducir esto. Contexto de la ciudad de Panamá, nosotros, la ciudad principal, la ciudad capital, nosotros tenemos el 33% de la población del país, somos una ciudad sumamente densa, en la cual tenemos 1.5 millones de habitantes. Eso hace que económicamente seamos los que tengamos el PIB más alto. Nosotros producimos el 20% del PIB a nivel de municipio. Adicional a eso, somos una de las dos entradas del Canal de Panamá, que representa un 6.7% del PIB del país. Eso, adicional de ser una ciudad realmente densa, muy urbanizada, eso también, y precisamente por la cercanía que tenemos con el Canal de Panamá, también tenemos esa diferenciación de que el 41% de la ciudad es un área protegida, que eso hace que adicional tengamos mucha biodiversidad en flora y fauna. Y en el tema ya entrando de residuos, en el cómo es en el manejo que tenemos nosotros tenemos una característica muy particular a nivel nacional, que es que nosotros somos el único municipio a nivel del país que no manejamos los residuos. El manejo de residuos se hace por medio del gobierno central, por la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario, y eso, obviamente eso ha sido una de las falencias que tenemos. Estamos en proceso de solicitar de que eso regrese a la ciudad, pero mientras tanto nos enfocamos entonces, por temas de jurisdicción, nos enfocamos más en el tema de reciclaje por medio del municipio, y también con lo que son de los desechos que se manejan en los ríos urbanos. Para ir en el tema de los ríos, nosotros tenemos 7 de los 1000 ríos más contaminados a nivel mundial. De esos 7 ríos del país, 5 se encuentran en la ciudad de Panamá. En el contexto de temas de manejos de residuos en números, nosotros generamos 34.900 toneladas al mes de residuos a nivel de la ciudad. Eso corresponde aproximadamente al 30% de lo que se genera a nivel del país. De estos, de las toneladas que se generan, 8.800 toneladas son recolectadas, no se recolectan. Eso quiere decir que ya sea que no llegan a dar el servicio, o se hacen pequeños grupos de basureros que son clandestinos en áreas que no están en las rutas. Y el problema de esto es de que nosotros tenemos lluvia 8 meses durante todo el año. Durante la época de lluvia, estas basuras que no son recolectadas terminan en los drenajes y terminan en los ríos, lo cual es una de las causas principales de las inundaciones en la ciudad de nosotros.
De los residuos que se generan en la ciudad, solamente 700 toneladas son separados para reciclaje. Entonces, nosotros tenemos desafíos como ciudad. Entre las características que tenemos en el tema de manejo de residuos, nosotros tenemos una industria de reciclaje débil, porque ya que a nivel de gobierno local no tenemos el tema de reciclaje por nosotros mismos. Nosotros utilizamos son de reciclajes privados. Eso ha hecho que solamente el 2% de esos residuos sea correctamente reciclado, que eso lo mencioné anteriormente. Nosotros tenemos un alto nivel de informalidad, incluyendo los recicladores informales. Todos los residuos que son recogidos se dan en el vertedero, en un vertedero que a cielo abierto, que todos sabemos el tema ambiental que eso representa. Los recicladores privados se enfocan en materias de alto valor, como lo son los metales, aluminio, etcétera, y tenemos deficiencias en el tema de la recolección de las mismas. Entonces, adicional a esto, los materiales que logramos recolectar de los ríos no tienen tratamiento, por tanto se van hacia el vertedero, y a pesar de que tenemos ahora mismo regulaciones que fueron a partir de 2020-2021 en el tema de los plásticos de un solo uso, todavía requerimos ampliar más. Entonces, ¿cuáles son los impactos en la ciudad en general? Nosotros somos una ciudad que altamente vulnerable a las inundaciones por las lluvias intensas. Tenemos una tasa de informalidad alta, o sea, 1 de cada 3 puestos de trabajo son informales. 7% de las emisiones de los gases de efecto invernadero de la ciudad están relacionados con los residuos, la mayoría por el tema del vertedero y la incineración en un 17%. Tenemos una alta tasa de desigualdad social. Nosotros somos uno de los países con mayor desigualdad a nivel económico de educación, y por eso es que encontramos, a pesar de ser el 20% del PIB, eso también en el mismo lugar podemos encontrar personas que todavía viven en extrema pobreza. Tenemos el tema de los humedales, obviamente que eso nos afecta en el tema del manejo de riesgo. Esto nos atrae consecuencias directas a la ciudad, que eso corresponde a cuando tenemos este tema de las inundaciones, grandes pérdidas económicas y con una alta mortalidad. Tenemos el relleno sanitario, que es un tema ambientalmente dañino, los aumentos en la contaminación de ríos, una pérdida de oportunidades laborales, de trabajos verdes, como se puede decir, y tenemos un riesgo de salud pública también. Dentro del programa de Urban Ocean, que ese es el programa donde participamos, somos la única ciudad de Latinoamérica que participamos, fueron 5 ciudades, junto 4 que son de Asia, junto con, por lo menos nosotros trabajamos con la Universidad de Georgia y con CEASPA, que es el local, que son Centros de Estudios de Acción Social Panameño, donde se pudieron hacer caracterizaciones de residuos plásticos en la ciudad para poder tener un diagnóstico de qué es lo que tenemos. Eso nos permitió poder generar proyectos pilotos, proyectos más a largo plazo, que esperamos que poder cumplir, y tenemos el apoyo de lo que es Urban Ocean para poder ejecutarlo. Tenemos una gran oportunidad, es que al momento de resolver el tema de los residuos, podemos reducir la cantidad de residuos en los vertederos, es un gran potencial para aumentar la generación de empleos verdes, una mejora de la gestión de residuos. Obviamente eso nos va a apoyar, eso va a ser pieza única para lo que es el manejo de los desastres en la ciudad. Eso va a aumentar el tema de resiliencia de nuestra ciudad, y obviamente aumentar la responsabilidad ampliada a los productores a la hora de poder hacer estas gestiones. Nosotros tenemos una visión como ciudad, se elaboró una estrategia de resiliencia por ser parte de la red global de resiliencia. Se pudimos generar una estrategia resiliente que está a partir de 2018,
donde una de las claves se dio lo que es la necesidad de la gestión de residuos y por tanto el Programa Integral de Reducción de Desastres. Tenemos un objetivo al 2037, que es el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de Panamá, que esperamos que está alineado con el Plan Nacional y obviamente con el Plan Local. Nosotros a corto plazo esperamos poder ser, por medio de pilotos y proyectos más a grande escala, poder reducir la cantidad de toneladas en lo que son en los ríos y poder aumentar su recogida, y a lo largo plazo el tema de los tratamientos de materiales reciclables, poder reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, poder generar más empleos a partir del tema de los manejos de residuos, reducir los riesgos de catástrofes por inundaciones, las actividades de la comunicación y sensibilización a las comunidades en temas sociales, y poder reforzar la coordinación de los múltiples partes interesadas apoyadas a la ciudad de la creación y de asociaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jania. Es increíble cómo la ciudad de Panamá ilustra muy bien esta relación entre la contaminación de ríos, de océanos y la gestión de residuos urbanos. Y la verdad es que ha sido un placer trabajar con ustedes en estos últimos 2 años con Urban Ocean. Es impresionante todo lo que la ciudad está haciendo y buscando soluciones súper ambiciosas y holísticas. Entonces, les felicito también por eso. Antes de pasarle la palabra a Mauricio, quisiera animar al público a subir preguntas en el chat. Tenemos aquí la función de Q&A, entonces si quieren subir sus preguntas estaría increíble. Ahora me da mucho gusto pasarle la palabra a Mauricio, también porque del gobierno de la ciudad de Santiago de Chile, también porque como una segunda fase del programa Urban Ocean, la idea es trabajar de manera más cercana con la región metropolitana de Santiago. Entonces, Mauricio, un gusto tenerte aquí. Gracias. Sí, muchas gracias, Luciana, y bueno, aprovecho de saludar a todos los hermanos y hermanas latinoamericanos. Saludos desde Santiago de Chile, que hoy día está como con 2 grados Celsius, mucho frío. Al fin llovió, una ciudad que ha estado muy estresada por la sequía. Y bueno, y también con un desafío importante respecto de los residuos. Acá tenemos un gobierno local, que son los municipios, un gobierno nacional, que es el gobierno de Chile, y nosotros representamos al estamento que está en intermedio, al gobierno regional. La región metropolitana de Santiago tiene 8 millones de habitantes y también una gran población migrante. Y desde el gobierno regional metropolitano de Santiago estamos promoviendo distintas iniciativas que dicen relación con la gestión de residuos y la economía circular. Hace 20 años esta región estuvo, la verdad, bastante estresada por una crisis sanitaria, ya que no habían rellenos sanitarios con resolución de calificación ambiental. Yo espero que se esté viendo la presentación a todo esto, querida Luciana. Y la verdad es que se articularon en ese momento los municipios y se logró que hoy tengamos todos los rellenos sanitarios con resolución de calificación ambiental. O sea, desde el punto de vista sanitario, la región metropolitana tiene rellenos sanitarios y vertederos controlados que son regulados por el gobierno y que nos permiten de alguna manera tener una seguridad sanitaria. Sin embargo, sigue siendo un sistema tremendamente lineal, sigue existiendo un sistema donde el incentivo está puesto justamente en el negocio, que es dejar basura en vertederos, y además con muchos de estos rellenos sanitarios, con su vida útil ya casi al límite. Los residuos domiciliarios de la región metropolitana también han sido estudiados. Sabemos que casi el 57% de los residuos domiciliarios son orgánicos y tienen, por lo tanto, un volumen muy importante. Y tenemos una parte importante, casi el 27.7% son envases y embalajes, que también nos permiten la oportunidad, por supuesto, de poder
valorizarlos y terminar un poco con esta lógica lineal que tienen los residuos. Acá ustedes pueden ver también la región metropolitana, no solamente la población, como digo, aumentando. Ustedes ven que para el próximo año 2023 esperamos una población de casi 8.200.000 personas, y de esa misma manera también han ido incrementándose los residuos domiciliarios que son depositados en relleno sanitario, lo cual va a llegar probablemente a las 3.400.000 toneladas de residuos. Justamente también dentro de la región metropolitana, que es la única región en Chile que no tiene salida al mar, tenemos también diferencia entre los distintos municipios, distintos gobiernos locales, respecto de la cantidad de toneladas que ellos producen, y por lo tanto eso nos permite hacer gestiones tanto integradas como más focalizadas dependiendo del municipio. Es importante además entender que acá en la región metropolitana es donde vive casi el 42% de la población de Chile, y es el que produce el 46% de los residuos domiciliarios en el país. Por lo tanto, queremos cambiar, o estamos en la línea de cambiar esta economía lineal a una economía circular regenerativa, haciendo una gestión metropolitana de residuos sólidos, la implementación de la ley REP, que voy a hablar de esto al final de la presentación, y también de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos a través de plantas de compostaje y también del compostaje domiciliario. ¿En qué área estamos trabajando? Bueno, estamos tratando de cambiar el modelo de gestión, cambiar los modelos económicos, los incentivos, y por lo tanto estamos justamente licitando un estudio que nos permita cambiar el modelo de gestión de residuos, una implementación más equitativa en el territorio, un territorio que es muy segregado, de la ley de responsabilidad extendida del productor, tratamiento de residuos de orgánicos, inorgánicos, y también la erradicación de los vertederos ilegales. Que los vertederos ilegales en Santiago, más que ser residuos domiciliarios, la mayoría son residuos de la construcción. Ese es el gran desafío que tenemos, que no llegan, en este caso al mar, sino que llegan a nuestros ríos, que ahí es donde está el principal desafío que tenemos. Nosotros ya prontamente estamos licitando este estudio que se denomina Diagnóstico Modelo de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios de la Región Metropolitana, que parte con una caracterización, una nueva caracterización de estos residuos, un diagnóstico de la gobernanza y por supuesto incluyendo también la participación ciudadana, una optimización económica, social y ambiental, y finalmente un nuevo modelo de gestión. Así como se hizo hace 20 años un modelo de gestión, un nuevo modelo de gestión que nos permita apuntar a la circularidad, que nos permita apuntar a poder dejar la menor cantidad posible en estos rellenos sanitarios, que además son fuentes de metano, para poder valorizar y por lo tanto reutilizar, reciclar la mayoría de sus elementos. Una de las noticias que tenemos es que ayer acabamos de aprobar un financiamiento muy importante para llegar a 30.000 personas, 7.000 hogares, con compostaje domiciliario a través de Compostera El Hombre Compostera. Paralelamente tenemos que seguir trabajando en el compostaje orgánico más industrial, pero creemos que hay una buena posibilidad de que mucha gente en sus casas pueda hacer una separación en origen y pueda tratar y utilizar sus residuos domiciliarios. Por lo tanto, vamos a estar ejecutando este proyecto durante los próximos 2 años. Es un presupuesto aproximadamente de $2 millones. La ley REP es otra de las grandes posibilidades que tenemos en la ley de responsabilidad extendida del productor, es decir, aquel productor que genera productos que tienen posibilidad de ser valorizados, tiene que hacerse cargo de ellos. Y tiene que hacerse cargo en el tiempo con metas que coloca el Ministerio de Medio Ambiente y que tiene que cumplir para poder seguir manteniendo este negocio. Si yo quisiera comprar entonces una bebida, es el productor que hace esa bebida el que tiene que hacerse cargo de este envase. Y por lo tanto cambia un poco las reglas de juego, ya no es la buena voluntad de las personas, ya es la misma institución que la produce la que tiene que hacerse cargo de este producto, que ya no se ve más como una externalidad,
sino que como un producto que es valorizable. Esta ley parte principalmente con envases y embalajes, pero se va a extender también a neumáticos, pilas, baterías, aparatos electrónicos y también aceites y lubricantes. Son los productores quienes tienen que financiar esa gestión de los residuos. ¿Cómo funciona esta ley? El productor va a fabricar sus productos, el Ministerio de Medio Ambiente le va a entregar metas de recolección y de valorización, vende estos productos y luego a través de sistemas de gestión tiene que hacerse cargo de este producto que el consumidor ya utilizó, como vi el ejemplo del envase de bebida, pero podría ser el ejemplo de cualquier cosa, hasta de un auto, y por lo tanto valorizarlo, reciclarlo, valorizarlo y volverlo a ingresar al mercado. ¿Cómo funciona el sistema? Los distintos productores se pueden agrupar a través de sistemas de gestión, sistemas integrados de gestión, y ellos a través de distintas iniciativas, licitaciones abiertas, van a hacer la recolección, van a hacer la clasificación, el pretratamiento y también la valorización y el reciclaje. Nosotros como gobierno regional estamos preocupados de que esta ley se implemente de manera más pareja en el territorio, ya que en varias comunas, en varios municipios de la región metropolitana, estos sistemas de gestión ya están funcionando. Ya pasa un camión del municipio y retira segregadamente el material inorgánico y lo valoriza. Por lo tanto, muchas empresas van a querer trabajar primero con esos municipios y nuestro rol como gobierno regional es ojalá poder equiparar la cancha y que aquellos municipios que no tienen aún sistema de gestión puedan también llegar con esta información. Bueno, y finalmente, como para darle este panorama muy general y dentro de los 10 minutos que tengo, que me queda uno según mi cronómetro, uno de los grandes problemas que tenemos son los vertederos ilegales, principalmente con residuos de la construcción. Aquí vemos una imagen, ¿no es cierto?, de la ribera del río Maipo, dado que es muy caro disponer de estos residuos de la construcción en lugares especializados, y por lo tanto se ha generado un negocio ilegal que es depositarlo en esta ribera de los ríos y en otros lugares también, y por lo tanto lo que estamos trabajando ahí es la reconversión de algunos espacios, particularmente, por ejemplo, el canal Ortuzano, que si bien no es un río, es un canal de regadío muy importante que tiene una gran cantidad de residuos de la construcción inorgánico. Hoy día lo estamos transformando en un parque, pero también mejorando la coordinación y fiscalización y trabajando también con el gremio de la construcción para que ojalá se pueda separar en origen y valorizar estos residuos de la construcción. Dicho esto, estimada Luciana, y dentro de mis 10 minutos, esa sería mi presentación. Muchísimas gracias, Mauricio. Estuvo excelente la presentación. Creo que lo que nos has contado, que están trabajando en Chile, es muy interesante porque creo que tiene una visión holística de todo el proceso, entonces tratando de trabajar en varios temas que son todos muy importantes para la gestión de residuos sólidos. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con una pregunta para todos los panelistas y es ¿qué impacto ha tenido la pandemia en la producción de residuos sólidos y también en su manejo, en su gestión? Entonces le voy a pasar la palabra primero a Eliana y luego pasaremos a Jania y a Mauricio. Eliana. Bueno, pues cifras como tal tenemos en el reporte, en este momento no te las puedo dar específicamente, pero la pandemia, sobre todo por el uso de los equipos protectivos y todo esto es plástico. Todo esto resulta en nuestros flujos de residuos a utilizar, entonces ha tenido bastante impacto en ese sentido, también en el sentido de que los consumidores tratan de protegerse a sí mismos, entonces parte de eso es también comprar cosas que vengan en plástico, que vengan en empaques, que se puedan limpiar. Entonces ha habido un poco más de consumo y generación de plástico durante la pandemia por ese sentido de protección que todos necesitamos. Entonces,
Súper, súper, muchas gracias, Eliana. Hania, ¿tú cómo lo viviste en el caso de Panamá? ¿Cómo ves esto de la pandemia con respecto a la gestión de residuos sólidos? Bueno, en el caso de Panamá, nosotros tuvimos restricciones muy fuertes en el tema de movilidad, así que eso afectó también mucho a lo que eran los negocios que eran informales, las personas que trabajan en la informalidad. En el caso de nosotros los recicladores que viven de eso a diario, no podían salir de sus viviendas para poder trabajar. Entonces eso también, y no solamente en el tema de recicladores, eso fueron muy afectados lo que es el tema informal. También mucha gente que estuvo de formal tuvo que saltar a la informalidad también por temas económicos, también se dio. Así como Eliana estaba comentando, el tema del aumento de residuos generados por las personas, en el tema de que ahora se compraban más botellas de productos de limpieza, más de esos que probablemente antes no se hacían. Entonces, eso sí se dio un impacto más alto. Obviamente, con el tema de las recolecciones y de esto era mucho más difícil también el manejo, precisamente por el tema de movilidad, de poder fiscalizar más este tipo de temas. Así que sí tuvimos afectaciones en eso, no solamente económicos, sino en tema de residuos que se notan ahora mismo en los efectos después de los 2 años que hemos estado en la pandemia. Muchísimas gracias, Hania. Mauricio. Sí, la verdad es que no tenemos mediciones muy absolutas respecto de cómo nos afectó la pandemia. A nosotros no solamente nos afectó la pandemia, sino que un año antes tuvimos un importante estallido social también. Como percepción te podría decir que se nos incrementaron muchísimo los vertederos ilegales de los residuos de la construcción que yo mencionaba, dado que los servicios de fiscalización de los municipios, ¿no es cierto?, probablemente tuvieron que centralizar sus labores en otras áreas. Y yo diría que como una percepción, creo que hay más vertederos ilegales en el territorio, por lo que me ha tocado, por supuesto, observar, y es algo que tenemos que medir y poder abordar. A diferencia tal vez de nuestros hermanos de otros países, estos vertederos ilegales son principalmente residuos de la construcción, algunos inorgánicos. Te diría que en general la mayoría de los residuos domiciliarios sí están llegando a los rellenos sanitarios autorizados. Esos servicios se mantuvieron durante la pandemia, pero los vertederos ilegales de residuos de la construcción, mi percepción es que aumentaron de manera importante. Muchas gracias, Mauricio. Luciana, ¿crees que alcanzamos a hacer otra pregunta? Creo que sí, rapidito. Nos ha llegado una pregunta interesante sobre sensibilización de las comunidades. ¿Cuáles son los mayores desafíos al educar a la población sobre la importancia de la reducción y el manejo correcto de los residuos? Si pueden comentar rapidito sobre eso. Eliana, por favor. Hania, entonces no te escuchamos, estás mutada. Tal vez, Hania, le paso la palabra antes. Ok. Discúlpame, se me desapareció la presentación un momento porque apareció el poll, entonces ¿me puedes repetir la pregunta que tenemos contigo? Claro, es solo sobre los desafíos al educar a la población sobre la importancia de la reducción y el manejo correcto de los residuos. ¿Cuáles son los desafíos? Yo pienso que en términos de educación es bastante importante manejar lo que se puede hacer a nivel local. Me parece que las ciudades saben cómo hablarle a sus poblaciones y saben, porque a nivel nacional podemos hacer campañas, podemos tratar de hacer muchas cosas, pero la verdad hay pueblos y villas y lugares pequeñitos en donde tienen sus propios medios de comunicación. Entonces, yo opino que es importante abordar todo esto a nivel local. Entonces, me parece que esto es a nivel de ciudad, las ciudades resilientes, las ciudades en el frontline son las que han metido la ficha y han hecho todo el trabajo y se ve, porque son las que pueden rastrear sus impactos.
pienso yo, ¿no? A nivel local me parece que es más importante esa educación, entonces como no un blanket en general de lo que se necesita, sino algo bien específico, bien dirigido. Gracias. Kenia. Bueno, nosotros a nivel de país, en la importancia del tema de educación en el tema de manejo de residuos, tratamos de que no se enfoque únicamente en el hecho de que simplemente hay que reciclar por reciclar. En el caso particular de nosotros en la alcaldía, estamos tratando de darle ese enfoque al riesgo, a tratar de que la gente relacione, de que las acciones que tenemos con los residuos que no son bien dispuestos pueden causar los problemas que vemos aquí todos los años de inundaciones en las ciudades, que vemos el deterioro en los manglares, que tenemos, o sea, ya es un tema de que las acciones particulares, o sea, de cada quien hacen de que sean los efectos en la ciudad lo que vemos en todos los años. Entonces tratamos como que en la parte, la importancia de que la gente logre tener esa conexión entre la seguridad de su vida con el tema del manejo de residuos. Entonces tal vez se nos ha hecho más fácil todavía de que la gente le dé más valor al tema de reducir el tema de los desechos, cuando ya vemos que hay vidas de por medio. Entonces estamos tratando como de guiar en la parte de educación hacia esa área para tratar de que la gente esté más consciente de razones positivas y de temas que al final sí les pueden afectar si no lo llevamos a la correcta manera. Gracias, una estrategia interesante. Mauricio, por favor. No, yo solo quisiera complementar que la economía lineal o circular está en nuestras cabezas. Es una forma de concebir el mundo. Y obviamente cuando concebimos el mundo de manera lineal nos encontramos con un mundo que es completamente circular. Y por lo tanto, algo que tenemos que promover los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los gobiernos en general, es a poder cambiar la cultura, la manera de pensar, la manera de pensar que esté más relacionada con el orden natural de las cosas, con la naturaleza en el fondo. Y por lo tanto, creo que el tratamiento de residuos orgánicos, inorgánicos, dice relación con eso, directamente con la cultura de cómo gestionamos desde distintos estamentos del gobierno este cambio importante en la educación y cultura de la gente. Muy interesante, Mauricio, y todos nuestros ponentes, muchísimas gracias. Voy a dar unas últimas reflexiones, ya no nos queda mucho tiempo, pero básicamente para mí como los temas más importantes fueron, creo, primero, como darnos cuenta de la gravedad de la situación, que eso Eliana pues se encargó con sus estadísticas y sus cifras de mostrarnos la gravedad. Yo verdaderamente soy una convencida de que este es uno de los problemas más graves que tenemos en nuestros tiempos y creo que es muy importante que trabajemos todos en ello, ¿no? Entonces creo que eso fue una gran aporte. Lo segundo, creo también muy importante tener información sobre todos los temas que estamos hablando. Las cifras convencen y nos ayudan a ver claramente en qué parte de la cadena podemos tener un mayor impacto. Entonces creo que eso también fue algo que tuvimos en todas las presentaciones. En términos de los programas, creo que vimos también muy bonito, yo creo, el tema digamos, de la estrategia a nivel nacional, que es muy importante, ¿no? Tener claridad de cuáles son los temas a los que tenemos que abordar primero, o cuál es, digamos, la prioridad de los temas a tratar, y cuáles son las leyes, las regulaciones que se necesitan para que todas estas cosas se puedan hacer, ¿no? Y luego bajar a ese nivel local, que como bien lo dijo Eliana y como lo ilustró muy bien Jania, nos muestra pues la importancia de a nivel local poder lograr trabajar con los operadores, trabajar con los temas digamos, de los ciudadanos, de cómo convencerlos, educarlos, ¿no? Poderlos tener trabajando también para este tema, la reducción, el reciclaje, todos los temas de recolección que son importantísimos también, y todo lo que se hace pues en términos de los rellenos sanitarios, en términos de aprovechamiento y valorización de la basura, y finalmente
finalmente la disposición final de los residuos y también el aprovechamiento del gas que se produce en estos rellenos sanitarios. Creo que son todos temas muy importantes. Y finalmente, quizás creo que otra reflexión importante es que todo este trabajo se tiene que hacer entre varios sectores, ¿no? En el caso de Colombia, yo quisiera contarles que con el Banco Mundial estamos trabajando en temas también de gestión de residuos sólidos y el nexo con el tema de cambio climático. Y ahí nos damos cuenta que tenemos que trabajar mucho con el Ministerio, en el caso de Colombia, de Vivienda, que es el que se encarga de toda la política de la gestión de residuos sólidos, pero también tenemos que trabajar muchísimo con el Ministerio de Medio Ambiente porque es el que está encargado de todos los temas de la reducción de emisiones y de cuáles son los compromisos de Colombia con respecto al Acuerdo de París y bueno, todo cómo se va a hacer esto, quién es el dueño de las emisiones, si son los operadores o no, en dónde se va a poder hacer esa, digamos, reducción de emisiones de manera más eficiente, y también con la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento, que es la que se encarga de manejar todo el tema de tarifas. Entonces realmente es como, y esos son apenas unos actores, definitivamente que hay otros más que van a tener que estar ahí, como temas de educación y muchos otros van a tener que estar presentes, ¿no? Entonces hay muchos sectores que tienen que estar involucrados en este tema de gestión de residuos sólidos. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que vamos a tener una sesión el 21 de julio que va a tratar sobre el futuro del empleo y esperamos que muchas personas se puedan conectar para esa sesión, que va a ser muy importante porque, como saben, muchas cosas están cambiando en el mundo actualmente ya con lo de la pandemia y con muchos otros temas. Entonces vamos a ver un poco cómo va a ser el empleo en el futuro. Muchas gracias a todos y hasta luego.